Muy buenos días a la audiencia que nos acompaña en esta mañana, difundiendo y transmitiendo la edición 227 de Superando Nuestros Límites. Enhorabuena así, en el nombre del Cristo, que es nuestro Salvador, que es el amor, que la paz más profunda de Él reina en vuestros corazones, en vuestros espíritus, para que así vuestra vida sea plena, en dicha y en prosperidad. Amén. En esta edición compartiremos con la audiencia un contenido más de exaltación a nuestro ser interior. Es decir, a esa parte de Dios en nosotros que se expresa a través de la conciencia. Es decir, la conciencia sería la manifestación de Dios en nosotros cuando ella está pura, libre, en sí, no cuando está aletargada en estado de hipnosis, digo, por nuestro yo, por nuestro ego, por nuestros agregados psicológicos, no. Es decir, la conciencia activa, despierta, autodeterminada y en armonía con las partes superiores del ser, en este caso el alma, en este caso el espíritu, cuando el ser está autorrealizado, es lo que vamos a compartir. Porque ciertamente no todos los seres están autorrealizados. Por eso se plantea en la Biblia el tema de la elección de los elegidos, que son 144.000, es decir, 12.000 por cada tribu de Israel. Simplemente, sin connotar muy profundamente el asunto, lo que quiero señalar es que al plantearse la selección, hay aparentemente una contradicción, porque Dios no hace diferencia. Así se nos ha dicho y así hemos leído. Dios no tiene diferencia de los seres, ni tiene discriminación, ni tiene acepción especial por nadie. Sin embargo, hay un verso bíblico cuando él se refiere directamente a aquella mujer sirofenicia que le suplica que sane a su hija o a su hijo, no recuerdo en este instante muy bien, y él le responde, palabras más, palabras menos, según recuerdo, no es correcto que demos del alimento de nuestros hijos a los perrillos. Más o menos así, de tu manera búscanlo. Aquí aparentemente hay como una discriminación. Aquí aparentemente hay como una diferenciación. Es decir, se le está diciendo a la sirofenicia, primero atenderé a los hijos, a los inmediatos, a los prioritarios, y después te atenderé a ti. Esto es discriminativo. Es lo aparente. Es lo estrictamente literal. Es semejante a lo literal de la siguiente expresión bíblica, que todos nosotros consideramos como expresión bíblica. Es decir, también se nos ha dicho y enseñado de que Adán es una persona, un varón, y Eva es una mujer, una hembra, una varona, y que de ambos comenzó la familia humana. Eso desde el punto de vista netamente literal es un absurdo, es contradictorio. ¿Por qué? Porque racionalmente sabemos que en todos los países de la tierra existen leyes contra el incesto.
Entonces, si la vida comenzó en el planeta Tierra con un papá y una mamá y un hijo y una hija que tienen sexualidad y salen los hijos, es decir, los nietos que son hijos de los hijos de esta familia, dijéramos así, entonces sería un círculo vicioso sanguíneo que lo que va a producir son enfermedades y degeneramientos de las capacidades cognitivas de la descendencia. Entonces está claro, hermanos, hermanas, que no fue así como nos dijeron, como entendimos, como interpretamos o como está escrito literalmente, sino que ese literalismo encierra una verdad parabólica, metafórica. En ese caso, comprendemos entonces, a la luz de la ciencia pura, de que Adán simboliza la primogenia creativa de Dios en el mundo físico-químico como una raza de varones, y Eva simbolizaría el prototipo viviente en esa esfera, dijéramos, de evolución terrestre a una raza de mujeres. No, repito, de una sola persona surge la vida de todo un planeta, no. ¿Por qué? Porque se caería en violaciones de las leyes cósmicas, naturales, etc. Eso lo sabe la gente que estudia el ADN, que estudia biología, que estudia, dijéramos, jurisprudencia, etc. Ahora bien, estos dos análisis que hice, que nos expresan la diferencia que existe entre lo literal de la Biblia, de sus planteamientos y sus descripciones, con la verdad en espíritu que encierra internamente como metáfora, como parábola, como símbolo. Estando esto claro, expreso entonces de que para Dios no hay diferencia. Para Dios no alguien es especial más que el otro, no. Sino que todos en Él somos iguales. Sin embargo, entre nosotros no lo somos, pero en Él sí. Quiero decir, en la dimensionalidad libre del Cristo, somos iguales. Pero en la multiplicidad expresiva de la vida, aquí y ahora, no lo somos. Tal vez tengamos los mismos derechos, al menos de derecho o al menos de aspiración, porque tampoco los tenemos si nos ponemos a analizar, porque unos están mejores que otros. Pero sin embargo aceptamos que los derechos los tenemos, pero que no somos iguales. Esto es muy importante. Sin embargo somos, repito, iguales en el seno de la dimensionalidad del Cristo viviente, del Cristo cósmico y del Cristo como logo, es decir, en el amor de Dios. Estando eso claro, ciertamente entonces, como se plantea el tema de la selección, la pregunta sería, ¿por qué no todos somos selectos? ¿Por qué no todos estaremos en el libro de la vida? ¿Por qué no todos seremos habitantes de la Jerusalén celestial después de los procesos apocalípticos? Entonces, cuando se plantea el tema de la selección en la Biblia, se está planteando el tema de la libre elección dentro de nosotros. Es decir, que como el tema de la selección de la vida es salvación, tiene como esencia lo salvador, tiene también como esencia muy específicamente crística, porque el Cristo es el Salvador. Entonces, repito, como el tema de la salvación es el tema de la selección, esta selección implica un mérito, implica
haber, dijéramos, cumplido dentro de sí con la demanda del selector. O en otras palabras, cuando Pablo plantea lo de la carrera de caballo, que hay un número uno, que hay un as, que hay un campeón, que hay un primero, ciertamente plantea la lucha por esa primacía, porque nosotros estamos llamados a ser la cabeza y no la parte restante del cuerpo, sino la primicia. En ese caso, diciéndolo con esas palabras, es necesario también comprender la necesidad de transformarnos. Continuando con nuestro compartir, haciendo un esfuerzo mayor en este momento, pero con gozo y en comunión con vosotros, la audiencia, por el nivel de este tema interesante, que ojalá podamos, como quiera que sea, agotarlo en el sentido del aporte, a nivel de la ciencia pura, a nivel de la gnosis que encierra, o del misterio de la verdad que encierra, para que así podamos sacar provecho a esto. Entonces, el tema salvador se plantea y se reviste con el proceso selectivo de los 144.000. En este caso, muchos son los llamados y pocos los escogidos. De toda la humanidad, expresado así, solamente, no importa el número, porque es simbólico, aquellos que son elegidos son los que permanecerán en la universalidad de Dios, en su dimensionalidad, o en la morada de Dios, o en la morada del Cristo, o en esos mundos celestes como lo llama Pablo, que son las dimensiones superiores naturales y del cosmos, en Dios o en el ser. Para que nosotros seamos partícipes de esa vida necesitamos ser elegidos. No ser creyente, no esto y aquello, no. Ser elegido. Pero para ser elegido se necesita ser seleccionado. Y para ser seleccionado se necesita, dijéramos, una fuente mayor que nos va a calificar. Porque debemos ser calificados, elegidos o seleccionados. Para ello necesitamos cumplir con una serie de condiciones que son pruebas y que pertenecen a la ciencia del probismo o de la iniciación, y que tiene su dirigencia, que tiene sus ministros, que tiene sus servidores, es decir, sus ejecutivos, etc., y que pertenecen a la divinidad, a la sagrada logia blanca, o a esa escala infinita de seres de la luz en Dios, y que infinitamente, repito, está simbolizado por la escala de Jacob, ángeles, arcángeles, serafines, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los idiomas del mundo coincide esa escala. Lo importante de todo esto es que estamos llamados a esa elección, a esa calificación, pero necesitamos ser probados. Necesitamos ser probados por esta inteligencia superior. A nosotros no nos van a probar ni el pastor, ni el ministro, ni el presidente, ni personas, no. Nos va a probar nuestro real ser interior profundo a través de la divinidad mayor que coexiste también con el universo, pero coexisten en el sentido de comunión, porque no es existir sino ser. Y en esa realidad, en esa multiplicidad, es que se realizan las pruebas iniciáticas o la ciencia del probismo, o esas condiciones que demanda y que requiere la naturaleza divina a través de sus preceptores para que califiquemos como elegidos. Entonces, cualquiera que sea creyente puede ir a esa elección, puede ir a esa aprobación, pero se necesita ser calificado.
y para ser calificado se necesita trascender, superar, exaltarse en todas las pruebas. Pero estas pruebas tienen en su contenido y calificación 100%. Es decir, en la vida hacia Dios, las pruebas para el aspirante a la luz, es decir, para el rebelde insurrecto, místicamente o espiritualmente hablando, porque no está en la vía de la evolución, por donde está la mayoría de la humanidad, pero tampoco está en la vía de la involución, que también está la mayoría de la humanidad, no, sino que está en el sendero del medio, en el sendero del vástago de la cruz, no en su horizontalidad, no, sino en los niveles del ser. Entonces, cuando esta conciencia comprendió que debía de ser elegida, aspira a la luz. Entonces, el gran regidor de estos misterios, de esta ciencia del provismo, es la jerarquía de la luz. Y en esa luz está planteada sus misterios, y que simbólicamente lo podemos estudiar en esta obra diamantina de Jesús el Cristo, el Pistisofía. Ahí se